Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares, a su familia y a todos los que nos ven en esta preciosa mañana, domingo de escuela dominical. El salmista dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hoy es un día para estar en casa escuchando la palabra de Dios. Puedes compartir este video con algunos amigos, con algunas personas que tú crees que pueden recibir bendición a través de. Sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. El salmista dijo, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes esta palabra de Dios. Dice el tema que vamos a tratar: el temor, la preocupación y la ansiedad. Son tres cosas que están haciendo bastante mella en este tiempo por lo que es este confinamiento que hemos tenido de ya casi 4 meses de estar en esto. Más de 4 meses. Quiero leer la palabra, quiero entrar aquí. Dice: el temor y la preocupación y la ansiedad son pecados y pueden paralizar tu mente, inmovilizar tu cuerpo, impedir tu crecimiento en Cristo. Adán y Eva cometieron estos pecados y cayeron en esa situación porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios dice que después de creer la mentira de Satanás y luego desobedecieron la voz de Dios, cayeron en una situación complicada, y esto trajo a la raza humana, a toda la raza humana. Por eso quiero leerte el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, y la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis le serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dios bendiga esta palabra en esta mañana. Satanás está detrás de estos obstáculos, la madurez espiritual. Dios poderosamente te ha dado todo lo que necesitas para ser más que vencedor. Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. Yo quiero que analicemos un poquito dónde empezó el problema. El problema empieza en el mismo principio, en el libro de Génesis capítulo 3. Dios le había dicho al hombre: el día que comes de ese árbol, ciertamente morirás. Dios había hecho todo, y dice en el capítulo 1 que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Y pues cuántos árboles frutales habían, cuánto alimento había, cuánta quietud, cuánta paz había en el huerto. Todo era tranquilidad, no había enfermedad, no había muerte, no había dolor, no había preocupación, porque Dios tenía el control de todo. Por eso es que podemos mirar que hubo algo grande aquí que pasó. Dice que la serpiente era astuta, me llama la atención, más que todos los animales del campo. O sea que tenía una sagacidad para engañar, y Satanás usó a la serpiente. Podemos decir, algunas personas dicen: pero si Dios sabía todo lo que iba a pasar, si Dios sabía correctamente. Pero Dios le ha dado al hombre el libre albedrío, la libre decisión. Por eso es que a veces el hombre se rebeldiza contra Dios y dice: no hay Dios, eso es mentira. Y Dios no lo mata ni lo quita, sino que trata de convencerlo a través de la palabra de que Él sí existe, de los milagros, de las cosas que se ven, todo lo creado por Dios. Entonces, Dios estaba allí en el momento de la tentación de Eva, porque Dios, ¿te acuerdas que Él es omnisciente, omnipresente? Él está en todo lugar, y Él estaba allí. Pero ¿por qué no intervino Dios en ese momento? ¿Por qué? Porque Él le había dicho al hombre y le había entregado un legado, y le había dicho: el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Pero dice la serpiente que era astuta. O sea, pienso que era un animal hermoso, bien. O sea, y Eva pues se relacionaba con la mujer y con el hombre. Entonces, cuando la mujer empezó a mirar este árbol, a desearlo,
De pronto se quedó allí mirando, mirando, deseando. ¿Por qué será que Dios no quiere que comamos de ese árbol? Entró la tentación y la cogió en un momento fuera de base, como dicen por ahí. Entonces, y el enemigo entró, y lo que me llama la atención, lo que dice el versículo 9 al 10, 3, 9 al 10 más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, es la primera vez que encontramos esta palabra, miedo. O sea, miedo a qué? Miedo a lo que había hecho. El pecado trae consecuencias. Y él sabía porque era un ser inteligente, creado a la imagen y semejanza de Dios. Mira el engaño de Satanás, le dijo, ¿sabe Dios que el día que comas de ese árbol serás como Dios? El hombre era como Dios, porque Dios lo hizo a su imagen y lo hizo el único ser que tiene el derecho de elegir entre lo bueno y lo malo, lo hizo con la capacidad de decisión. Entonces la serpiente aprovechó eso y entró y le dijo, es que Dios es malo, o sea, yo parafraseo el versículo, es que Dios es malo y no quiere que tú seas como Él. Entonces ahí cayó la mujer y cayó el hombre y empezaron la desobediencia y entró todos los males que usted ve en el mundo hoy. Dice, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué mueren por qué muere la gente? ¿Por qué hay este problema de este COVID que ha atacado a todo el mundo entero? Porque el hombre se ha apartado de Dios. Y las consecuencias del pecado son el miedo, el temor, la ansiedad, todo. Y esto no solamente a las personas que no son cristianas, sino también a los creyentes nos pasa. Y nosotros podemos encontrar hombres en la Biblia como David, por lo menos que un día dijo que estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en el Salmo 40, y dijo, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó hacia mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces tenemos en cuenta que si queremos salir de esa dificultad, de ese momento de prueba, de dificultad, tenemos una salida y esa salida es Jesucristo nada más, el único. O sea, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Le pidió cuenta, porque Dios nos va a pedir cuenta. ¿Y dónde estaba el hombre? Escondido de Dios. La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, Dios no cogió la mano al hombre porque Él le había dicho y Él le había entregado un legado y Él debía de obedecer a Dios para permanecer fiel, para permanecer en bendición y en victoria. Es lo mismo que hoy. Dios nos ha llamado a obedecer la palabra para que todo nos salga bien. Por eso dice, la palabra que yo te mando estará en tu corazón. Y también dice, no se apartará de tu boca este libro, que es la palabra de Dios, sino que de día y de noche vas a meditar en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces, la desobediencia a la palabra trae como consecuencias todo lo que vemos hoy. La muerte, la pobreza, la miseria, la enfermedad. Todo esto trajo consecuencias para el ser humano. Y todo esto Dios lo sabía hasta para el reino de Dios, porque Dios cuando hizo todo lo hizo perfecto, bueno. Era bueno en gran manera, dice, hizo al hombre perfecto. En gran manera. Si el hombre no peca, tuviéramos un mundo lleno, o sea, del reino de Dios estaría en todas las vidas, no habría muerte, no hubiera, la mujer no daba luz con dolor porque eso fue uno de los castigos, la tierra no producía ni cardos ni espinos, los animales no eran fieros, eran animales que comían hierba como la vaca, todos, y todo se descompuso en aquel momento. Y Dios sabía que iba a pasar, y Dios sabía también las consecuencias del pecado, que Él mismo tenía que enviar un rescate y que Él mismo tenía que pagar un precio para que el hombre volviera a Dios. Entonces, Dios nos habla hoy, nos dice que tenemos que guardar la palabra, escuchar a Dios, como Jesús, ese Dios que se hizo hombre, nos enseñó a través de la tentación, porque también fue tentado por Satanás, fue llevado al desierto para ser tentado. Dice la palabra que Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan. ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que hoy está el enemigo trabajando en eso. Mira, no tienes comida, eres cristiano. Mira, no tienes trabajo. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios tuyo? Si te amara, ¿tú crees que van a pasar esas cosas? Sí, pero Dios ha dicho que Él es nuestro pastor, que Él nada nos faltará. Entonces, es el contraste, creerle al enemigo. ¿De dónde viene la preocupación, la ansiedad, el miedo? De dejar de escuchar a Dios para empezar a escuchar la voz del enemigo. Cuando escuchamos al enemigo vamos a encontrar que él es padre de mentira, como dice la palabra. Él es engañador, Él es usurpador, Él es ladrón, Él vino a robar, a matar y a destruir. Y esa es la labor que hace, entonces, engañando al ser humano. Porque, ¿qué pasa? Para que venga la ansiedad y venga el temor, lo que perdemos es la confianza en Dios, la fe en Dios. Recuerda que la palabra dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10, 17, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando oímos la palabra y le creemos a Dios, vamos a salir de esa situación. Yo creo que todos los hombres han vivido momentos, o sea, sean cristianos, no seamos cristianos, hemos vivido momentos de duda, de preocupación, de ansiedad y de temor, porque eso está en el ser humano. Por eso es que el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. O sea, el antídoto contra eso es la palabra de Dios en tu corazón, la vida de Dios en ti. Porque ahí es donde está, el Señor le dijo a Josué, no temas, porque yo estoy contigo. Tú vas a lograr lo que yo he determinado para ti. Y así es con nosotros. Si nosotros encontramos esa palabra y guardamos la palabra, vamos a triunfar en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Dice, el Señor Adán le respondió, tu voz oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es lo que produce cuando desobedecemos a Dios, cuando pecamos. Quedamos desnudos, quedamos escondidos. El hombre anda escondiéndose de Dios. Dios es tan bueno que no nos dejó en esa situación, sino que en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti, entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí mismo Dios, después que pasa el incidente con Adán y después que le da la sentencia a todos, Dios en su infinita misericordia y en su amor, por eso hoy tenemos que entender lo que es el amor de Dios. Porque Dios ha podido preocuparse y decir, bueno, haré otro hombre, buscaré otra forma, pero no, Dios vio esa raza caída y todo el sufrimiento que tuvo que pasar Adán y Eva cuando aún sus dos hijos, primeros hijos, los perdieron porque el mayor mató al menor. O sea, empezó una situación para ellos a cosechar lo que ellos habían sembrado. El apartarse de Dios trae como consecuencia muerte, destrucción. Entonces, allí vemos que dice que Dios empezó a hacer un plan. Dios tenía un plan A y un plan B. El plan A no dio resultado, entonces buscó el plan B. Y el plan B era su Hijo, Jesucristo. Venir a buscar al hombre, ese hombre que se había escondido, que se había apartado de Dios, que cayó en pecado. Y este pecado afectó a todos los seres humanos, por eso el miedo, el temor, la ansiedad. Hoy encontramos una población que tiene que tomar sedantes para poder dormir, para poder descansar. ¿Por qué? Porque lo que hay es eso en medio de y hoy los psicólogos, los psiquiatras están trabajando fuertemente la medicina alternativa y todo, porque están buscando la solución. Pero el Señor dijo, voy a poner enemistad entre esa simiente de la mujer y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Estaba hablando de Jesús, el Salvador del mundo. Por eso es que Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el Dios de paz. Él es el Dios que trae seguridad. Por eso el salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo que nos libra de la ansiedad, del miedo, es que Dios esté reinando en nuestro corazón. ¿De dónde procede el temor y la preocupación? Proceden de vivir para nosotros mismos, o sea, de vivir una vida separada de Dios. Cuando el hombre, y uno a veces como cristiano, aún va a la iglesia, aún ora, aún lee la palabra, pero estamos separados de Dios, porque no creemos la palabra. No es simplemente decir yo creo, un sentimiento, tenemos que creer en nuestro corazón. La palabra dice, si crees en tu corazón, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Entonces, ¿de dónde procede el temor? De vivir para nosotros mismos, de vivir nuestra propia vida separada de Dios. Por eso el Señor en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y tú encuentras en ese capítulo, mira los lirios del campo, mira las aves de los cielos, mira cómo crecen, se desarrollan. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, el remedio contra la ansiedad y el temor es tener una dependencia de Dios. Empezar a vivir por la fe. Así como el profeta Habacuc dice, aunque no haya vacas en el corral, aunque no haya ovejas en el aprisco, aunque no haya plátano en el platanal, ni nada, yo con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Cuando nosotros le creemos a Dios, y lo hemos vivido, o sea, no solamente, y también Dios lo ha mostrado a través del Antiguo Testamento, vemos un pueblo como Israel, donde estuvo 40 años en el desierto, y su vestido no se rompió, no se dañó, sus zapatos no se gastaron durante 40 años caminando, y cómo crecían los niños, no tenían máquinas para hacer vestidos, y cómo se iban desarrollando, y Dios milagrosamente, pero ellos no entendieron la misericordia de Dios. Y nos pasa a nosotros lo mismo, o sea, cuando llegaron al punto de entrar a la tierra prometida, que mandaron a los espías, recuerda que mandaron 12, allí se rebeldizaron contra Dios y dijeron, Dios lo que nos trajo fue para matarnos. Yo creo que Satanás hizo un trabajo en la mente de ellos, y empezaron a sentir miedo, temor al enemigo. Si Dios los había librado de la mano de los egipcios, los había alimentado en el desierto le había dado agua de la roca, le había hecho cuántas cosas. Una nube les guiaba en el día en un desierto. Imagínense que el calor es 50 grados y ellos iban como en aire acondicionado caminando, porque la nube del Señor los cubría. Y en la noche una columna de fuego los iluminaba. O sea, quiere decir que Dios estaba ahí presente. Y es lo que Dios quiere que entendamos, pero ellos no pudieron entender eso. O sea, porque su incredulidad era tan tremenda que dijeron, tú nos trajiste aquí para matarnos. Y lloraron, dice, como si se hubiera muerto alguien. Y dijeron, volvámonos atrás. Esa es la obra del enemigo. La preocupación, la ansiedad, el miedo nos paralizan, nos quitan el gozo, nos quitan la paz, nos quitan los deseos de avanzar, de llegar a tener lo que Dios ha determinado para nosotros. Dios no nos ha dado, o sea, Dios nos ha dado todas las cosas, porque en Cristo nosotros recibimos todas las cosas. Pablo dice una gran verdad en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, dice, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ese versículo me queda marcado, todas las cosas. Si Él no escatimó, o sea, no nos eximió a su Hijo de entregarlo por la humanidad, por los pecadores, por personas que no merecíamos nada. O sea, y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, ¿verdad? No dejar que la mente esté vacía, sino llenarla con la palabra de Dios. Por eso dice, debemos ser transformados en nuestra manera de pensar, porque ahora somos una nueva criatura. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es un proceso, la santificación. Yo les decía la vez pasada, cuando uno llega al Señor y recibe a Cristo, los que son perdonados, todos sus pecados son perdonados y Dios no se acordará más de nuestros pecados. Pero nuestros pensamientos
que traíamos del mundo siguen con nosotros. Y por eso es que ahí tiene que haber un proceso de renovación del entendimiento, que es a través del Espíritu Santo, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Dios quiere que vivamos para Él, que confiemos en Él. Por eso dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Cuál es el problema de la ansiedad? ¿Cuál es el problema del miedo al futuro? Cuando perdemos de vista a Dios, cuando dudamos de la fidelidad de Dios. Dios se ha mostrado para mostrarle al hombre su fidelidad. Mire, todavía han pasado 2000 años. Hemos llegado a cometer peores pecados que los antediluvianos. Y Dios dice que no, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No es que Dios tarde su promesa. Entonces, la solución es: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces nos habla que si confiamos en Él, y por eso dice este mismo capítulo en el 32, 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nos cuesta eso realmente. Nosotros quisiéramos que todas las cosas aparecieran, pero no, es un proceso. Y lo hemos visto en la vida de los grandes hombres de Dios. Dios tiene un proceso para llevarnos a poder confiar en Él, a poder creerle a Él. David tuvo un proceso, José tuvo un proceso, y Dios probó la fe de este varón, probó la fe de ellos. Pero ellos fueron fieles. Fíjese que José, siendo un joven, cuando estaba en la casa de Potifar, la mujer de Potifar lo quiso seducir. Pero él dijo: no haré esto porque no le gustará a mi amo y no voy a ofender a Dios. Y prefirió huir, ir a una cárcel antes de pecar contra Dios. Eso nos demuestra el carácter de este joven, el carácter, el sueño que él tenía, la visión que él tenía de cosas grandes. Entonces podemos ver, y confió en Dios en los momentos difíciles. Era un esclavo, lo vendieron como nada, como alguien, pero él perseveró en Dios. Hay un versículo en 1 de Juan 4:18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el remedio para el amor? Amar a Dios y saber que Dios nos ama, porque nos cuesta eso. Yo a mí mismo me ha costado. De pronto, como uno viene donde no tuvo un padre, no tuvo un padre presente, sino ausente, entonces ese amor del Padre no lo entendemos mucho. Pero nosotros, cuando llegamos a Dios, tenemos que entender que Él nos amó de tal manera que dio lo más precioso que Él tenía por nuestras vidas, que fue a Jesucristo, para que muriera en una cruz trágicamente donde debía nosotros, donde pagó nuestro pecado y nos dio la libertad para que pudiéramos tener una vida victoriosa. De manera que en el amor no hay temor. Porque, ¿por qué entra el temor? Porque dudamos del amor de Dios. Cuando tú dudas del amor de Dios, entras en temor. Porque podemos verlo en el campo natural. Cuando un niño tiene miedo a veces de dormir, tiene a su padre y dice: papá, ven, estate conmigo aquí. El papá se queda ahí, si es cristiano, hace la oración y hasta lo arropa y lo acuesta y se duerme. Pero cuando no está el padre, siente miedo. Tengo miedo, no quiero dormir solo. Pero eso le da una seguridad. O sea, ¿quién nos da la seguridad? Por eso el salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Álvaro, el que guarda a Juan, el que guarda a Pedro. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. De manera que lo que tenemos que mirar, cómo nos ama Dios a nosotros. Dios ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo el verdadero amor. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? Él no vino simplemente a mostrarse como el gran niño que nació en Belén, que nació allí en un pesebre, que creció, luego llegó a los 30 años y luego llegó al ministerio,
sino que Él vino a cumplir una misión del Padre. Él sabía, por eso cuando en los últimos días en el Getsemaní, que ya eran los días para entregar su vida, dice que Él, esa oración que hizo, donde gotas de sangre caían de su rostro, porque estaba en angustia, estaba en dolor. Él llevó nuestra angustia, Él llevó nuestro temor, Él llevó nuestros miedos para darnos la victoria. Es importante eso. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú sabes que Dios te ama, tú vas a confiar en el amor de Dios. Y ese amor de Dios te hace estar seguro, tranquilo. Cuando tú sabes que alguien te ama de verdad, ¿qué piensas tú de esa persona? ¿Qué piensas tú? Dices, no, Julano, uno como hijo, cuando uno tiene sus hijos, el hijo confía en uno, dice, yo sé que mi papá lo que dice lo cumple, yo sé que él me va a ayudar, yo sé que no estoy solo, yo sé que él aún, si él tiene comida y yo no tengo, él me da su comida, porque eso es lo que hace un padre, el amor del padre. Y dice la palabra que si nosotros siendo malos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, cuánto más Dios que es bueno, dará buenas cosas a los que le piden. Y tenemos que entrar en esa verdad. O sea, el remedio para la preocupación y la ansiedad es el amor de Dios. Creer en ese amor, que Él nos ama y que no nos abandona nunca. En vez de tener un enfoque pecaminoso centrado en el yo, debes tener reverencia a Dios. Deuteronomio 13:4 dice, en pos del Señor su Dios andarán y le temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a Él servirán y le serán fieles. Es lo que Dios busca. Realmente el problema del hombre siempre ha sido la fidelidad hacia Dios. Dios levantó primero a Adán y Eva, luego cayeron, luego levantó otra generación, duraron 1000 años más o menos, cuando vino el diluvio, cayó esa generación, se levantó la generación de Noé, fallaron también, se levantó otra generación que se levantaron contra Dios y ha venido Dios buscando al hombre, buscando y no ha encontrado a un hombre perfecto. Por eso Jesús tuvo que venir, el Dios perfecto, a hacerse hombre para salvar de la muerte. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Fidelidad. Que seamos fieles a la palabra, que seamos fieles a Él. Dice, en pos del Señor, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Eso dice Deuteronomio 29, 5:29. Para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Dios no quiere el mal ni para sus hijos ni para nadie. Porque todo lo que Dios está haciendo es tratando de que el hombre se salve. Porque Él dice, Pablo nos exhorta, nos dice, yo exhorto que se hagan rogativas oraciones por todos los hombres. Por lo que tú consideras que son los más malos, por los gobernantes que han sido malos, tienes que orar. Porque ese es el mandato de Dios, dice, porque Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven. O sea, ese debe ser nuestro deseo, porque Dios no quiere la destrucción del hombre. El secreto de vivir una vida victoriosa sin temores, dice, el secreto del Señor es para los que le temen y ellos hará conocer su pacto. Dios anda buscando hombres que le teman, que guarden su palabra y les va a revelar su secreto. Eso es una verdad. Hay que tener un interés, cuidado genuino por los demás también. Es importante que no solamente vivamos para nosotros, sino también para otras personas, para ayudar a otros. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se consuelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gocen con él. A veces es fácil llorar con los que lloran, pero a veces es difícil reír con los que ríen. A veces cuando las personas que conocemos les va bien, nosotros sentimos envidia, y eso es todo de la carne, viene todo de ese hombre caído. Entonces nosotros tenemos que alegrarnos, llorar con los que lloran, pero también gozar con los que se gozan, con los que son bendecidos. Darle gracias a Dios por sus vidas, orar por ellos. Nuestra esperanza, dice en 2 de Timoteo 1,
al 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces ya vimos que la ansiedad, el temor no proceden de Dios. Aquí nos dice Pablo, eso no proviene de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante para poder vencer esto? Saber, cuando tú sabes que algo es incorrecto, tú vas a batallar contra eso y vas a decir, yo no acepto. Cuando venga ese momento de temor, de miedo a tu vida, de ansiedad, de preocupación, tú vas a decir, esto no es de Dios. Porque la Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Poder, ¿qué es poder? O sea, por eso el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. O sea, poder de Dios. El Señor sabía que teníamos que enfrentar estos tiempos, estos momentos difíciles, y Él nos ha dado un poder. Por eso es que de pronto nosotros podemos pensar, bueno, Adán se equivocó y el Señor actuó de una vez. Porque era que Adán tenía el conocimiento, Adán hablaba con Dios, Dios era por decir, su mentor, era el que todos los días se veía con él. Pero cuando falló, cuando cayó, Dios tuvo que tomar, a Dios le dolió haber echado a Adán y a Eva del huerto, porque eran sus amados, eran la gente que él había hecho para que tuvieran comunión con él. Y Dios le dolió, pero no podía hacerlo. Ahí estaba Satanás. Si Dios hubiera dicho, no, tranquilo, vamos a seguir así, yo los perdono. Y hubiera dicho Satanás, te das cuenta, quieres tenerlo sometido, dale libertad. Por eso es que el hombre tiene la libertad. Entonces, Dios ha prometido, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mira lo que dice, hay 3 palabras claves aquí. Dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué hace el dominio propio? El amor nos lleva a creer en ese amor de Dios, a confiar en Dios, a estar seguro en Dios. El dominio propio, ¿qué hace en nuestra vida? O sea, es aquello que nos da el valor para resistir lo que sabemos que no es de Dios, sino que viene de Satanás. Entonces, hay una lucha en nosotros porque hay 2 naturalezas. Está la naturaleza divina y la naturaleza carnal. Por eso dice Pablo, despojado del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos. No era que estaba viciado, es que está viciado. Y es importante esto, por eso es que Dios dice que Él nos ha dado las armas poderosas. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tus fuerzas, porque nosotros somos débiles. Por eso es que necesitamos la fuerza de Dios. Por eso es que cuando nos creemos fuertes, desafiamos la tentación, desafiamos el pecado y caemos muchas veces en pecado. Y nos damos cuenta, ¿por qué caí? Porque primero entró el pensamiento, luego empezamos a desear las cosas y luego empezamos a perder la fuerza. Pero cuando estamos fortalecidos en Dios, podemos decir, no, esta mujer no es mi esposa, este hombre no es mi esposo, yo no voy a adulterar, no voy a pecar contra Dios, o muchas cosas cuando nos entregan un huerto de más, cuando tenemos que tomar una decisión. Entonces es correcto, ¿verdad? Que necesitamos dominio propio para tomar decisiones y para rechazar las cosas que no son de Dios. Entonces hay la lucha espiritual y nosotros somos como ese juez que estamos allí. Estas 2, lo que decía, una vez pasaba un ejemplo de un campesino que venía todos los domingos del campo a la ciudad y traía 2 perros que eran de la misma raza y uno era blanco y el otro era negro. Y entonces él hacía una apuesta, se iba al negro, hoy voy al negro. Decía, ese día ganaba el perro negro. Después el domingo que venía decía, voy al blanco, y ganaba el blanco. Entonces un amigo de él estaba intrigado y le dijo, oye, ¿por qué cuando tú vas, si los perros es igual, pesan lo mismo, están de la misma talla? Y él dijo, cuando yo quiero que gane el negro, pongo a pasar hambre al blanco, no le doy comida suficiente en la semana. Y claro, cuando se enfrenta, está debilitado. Ese es lo que él hacía. Entonces, así es igual en nuestra vida. Por eso tenemos que estar fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza. Porque si no nos alimentamos de la palabra, y este es un tiempo muy interesante para nosotros, porque tenemos el tiempo para
escudriñar la palabra, para entrar en esa renovación del espíritu y poder ver las cosas como Dios las ve. Entonces ahí está el camino a seguir para la ansiedad, para el miedo, para el temor. Entonces nosotros podemos tener ese valor para rechazar lo que no es de Dios. Por eso dice, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios ha prometido proveer para todas las necesidades de tu vida. Si lo buscamos, le agradamos, Dios siempre está cercano para ayudarnos. O sea, Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerda que la clave para evitar el temor, el miedo, la ansiedad es Cristo Jesús. Él es el que puede suplir todas tus necesidades, el que puede sanar toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que hace justicia y verdad. Entonces, es una clave. Él dice, mi Dios, Pablo dice, mi Dios. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es Dios para ti? Que tú puedas decir, como dijo Pablo, mi Dios. Mi Dios hoy va conmigo en esta barca cuando se iba hundiendo el buque en el mar, cuando iba en naufragio. Pudo decir Pablo, el Dios de quien soy y a quien sirvo, Él me ha hablado esta noche y dijo que ninguno de los que vamos aquí va a perecer. Iban 270 personas y ninguna pereció. ¿Por qué? Porque Dios cuando habla, Él cumple, porque lo que promete, Él lo cumple. Y es una clave, porque cuando entramos en ansiedad, cuando entramos en temor, es porque no le creemos a las promesas de Dios, porque a veces tardan un momento para ver qué acción tomamos nosotros. Dios quería probar lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Y es así, Dios quiere probar a veces lo que hay en el corazón de nosotros. Dios probó lo que había en el corazón de Pablo. Por eso estuvo en la cárcel. Y era por injusticia, no era porque él había cometido ningún delito, sino por causa del Señor. Y no se puso a llorar en la cárcel, ahí en el cepo, sino que empezó a alabar a Dios en medio de la tormenta. Empezó a glorificar a Dios y mire lo que pasó, la cárcel se abrió. Hubo una familia que se salvó porque creyó en Jesucristo, por lo que vio. De manera que Dios convierte las cosas malas en cosas buenas. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, mi Dios, ese Dios está vivo. Ese Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. El mismo que estuvo con Israel en el desierto, el mismo que guardó a Pablo en el naufragio, está hoy contigo ahí donde tú estás. Jeremías 29:11 al 13 dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo, entonces ustedes me invocarán, vendrán a mí en oración y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Mira qué palabra hermosa. Dios dice que Él no tiene pensamientos de mal, porque es lo que el enemigo pone. Fíjate lo que engañó a Eva diciéndole, no es que sabe Dios que te vas a poner más hermosa, que te vas a poner mejor dicho, o sea, te abrirán los ojos. Se le abrieron los ojos del entendimiento, pero para el mal. Entonces, Dios nos dice aquí que los planes que Él tiene contigo son buenos. ¿Qué es lo que tengo yo que creer? Esa palabra. Esa palabra a veces, yo he estado pasando un momento difícil y cuando yo leo esa palabra digo, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, Dios no me ha dado un espíritu, o sea, Dios no quiere mi mal, Dios quiere mi bien. Entonces yo leo esta palabra, Dios tiene un plan conmigo y es un plan de bienestar, no un plan mal, porque si Él hubiera querido que yo muriera, me hubiera muerto hace rato, ya no existiera. Pero si estoy vivo, es porque Él me sostiene y porque Él cumplirá esa palabra que dice, no para su mal, o a fin de darles el futuro lleno de esperanza. Yo el Señor, no es cualquier cosa, no es el hermano Álvaro, no es el predicador, es el Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor de todo. Lo afirmó, entonces ustedes me invocarán, vendrán a mí en oración y yo los escucharé. O sea, sus oídos están atentos.
Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Este es un tiempo para buscar a Dios de todo corazón. O sea, con todo nuestro ser, porque Él es el que tiene la respuesta. Hoy nos encontramos de pronto, siempre la gente, uno escucha en las calles, de presidente, mira qué tal, que no sé qué, quejándose. Pero si es que Él no puede hacer nada tampoco. Él está viviendo el mismo calvario, Él está viviendo la misma situación, la misma prueba. Porque Él no tiene una salida, no tiene una varita mágica para cambiar la situación. El único que tiene el poder para cambiar esto se llama Dios. Por eso hoy, por eso los clamores, por eso, porque sabemos que es Dios el único que lo puede hacer. En 1 de Juan 4, 19 al 20 dice, vosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, pues si no amo a Dios, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? Entonces, el amor a nuestro prójimo, el amor a Dios. Cuando yo amo a Dios, yo voy a amar a mi esposa, voy a amar a mis hijos, voy a amar a las personas. No simplemente verla se lo merece, porque es que nosotros tampoco merecíamos el amor de Dios. Nosotros éramos pecadores, nosotros éramos blasfemos de Dios, o sea, blasfemamos las cosas de Dios. Pero Dios en su misericordia nos amó. Nadie merece el amor de Dios. Nadie pudiera decir, yo me gané el amor de Dios. El amor de Dios se acepta, porque nosotros no podemos hacer nunca nada para que Él nos ame. Él nos amó porque a Él le pareció y Él nos escogió porque Él decidió hacer eso. Entonces, despojémonos de toda inquietud acerca del futuro. Porque Dios dice, hay una palabra gloriosa y maravillosa en el libro de Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Dice, sean nuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Dios. ¿Cuántos creen que Dios, si lo dijo Dios, es verdad? Es lo interesante. No te voy a dejar, pero todos pasamos esos momentos, los grandes hombres y todo. Dice que una vez Martín Lutero, un hombre que se atrevió a desafiar la religión de ese tiempo, porque él era también un monje. Y ustedes saben que clavó 95 tesis allí en el templo de Estambul. Pero él un día también entró en una depresión y se encerró en un cuarto y no quería ver a nadie ni hablar con nadie. Entonces la mujer iba y le llevaba la comida y un día la mujer tuvo de pronto una chispa y dijo, voy a hacer algo. Y fue y se vistió de negro, guantes negros, zapatos negros, se puso una boina negra y entró de repente ahí al cuarto. Y cuando él la vio, dijo, ¿quién se murió? Y ella dijo, Dios. Dios no se puede morir. Entonces, ¿tú por qué estás así? Levántate. Y eso lo levantó inmediatamente. Dios no se ha muerto. Aunque estés pasando por el momento más difícil en este momento, tu Dios está vivo. Y Él está contigo. No te dejará ni te va a desamparar. Y entonces el segundo versículo dice, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Despojémonos de las inquietudes acerca del futuro. Dios tiene tu futuro en tus manos. La vida de tus hijos está en tus manos. La vida de los hijos tuyos está en las manos de Dios. Cuando tú le entregaste esos hijos a Dios. Hoy solo que tenemos que hacer lo que dice Jeremías, clamar a Él, porque Él tiene su oído abierto a nuestras oraciones y va a responder. Orando con acciones de gracia, dándole gracias a Dios. Esto es importante porque muchas veces llegamos a Dios, Señor, necesito esto, necesito aquello, necesito aquello. No, mira que nos enseña el Padre Nuestro. Cuando a Jesús le dijo un discípulo, enséñanos a orar como Juan también enseñó a los discípulos. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, cuando ores, di Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. O sea, qué interesante. Bendito eres, Señor. Santifico tu nombre, glorifico tu nombre, te exalto, Dios. Empieza con una exaltación a Dios y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Dios. Entonces, Dios nos enseñó cómo es que debemos orar. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada es por nada. Es algo imperativo.
Pablo dice, por nada voy a estar afanoso. Más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Tenemos que aprender esta verdad. Yo la estoy practicando en estos días. Porque vienen las preocupaciones, vienen las angustias, vienen los momentos de temor. Entonces dice, por nada, por nada. ¿Por qué por nada? Porque Dios va a suplir todas nuestras, lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero eso es una promesa. Y las promesas hay que esperarlas y creerlas. Y así no tenga, yo tengo que decir, Señor, esta promesa dice que tú vas a suplir mi necesidad. Te voy a dar gracias. Yo escuchaba un testimonio de un hermano líder que estaba pasando un momento difícil y de pronto se iba hasta retirar del ministerio y todo eso porque no, tenía una deuda que no podía pagar. Entonces una hermana lo llamó y le dijo, mira, te voy a mandar un cheque por tanto, y era exactamente lo que él debía en la noche. Y dijo, por la mañana se levantó alegre, cogió a la mujer y la cargó en la cocina y chiflaba, bailaba, gritaba. Decía, gloria a Dios, estoy contento. Y entonces escuchó la voz de Dios que le dijo, oye, ¿por qué estás tan contento? Y ayer estaba tan triste. Dice, porque me van a mandar un cheque. Y yo sé que esa persona lo que dice lo cumple. Y él dijo, no puedo darte yo más que eso. ¿Por qué no crees que yo soy más grande que eso? Y me das gracias a mí. Entonces nosotros a veces confiamos más en las personas que en Dios. Y la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en Dios. Entonces tenemos que confiar en Dios, que esta palabra que Dios nos da es para nosotros. Dice, con acciones de gracia, Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y nos da una palabra tremenda en el versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hay después de que tú haces la primera parte? De que no te dejas vencer por el miedo, por el temor, por la ansiedad, sino que buscas a Dios en ese momento de ansiedad. Hay una respuesta de Dios para ti. Dice, y la paz de Dios, paz, shalom, quiere decir bendiciones, tranquilidad, seguridad, todo eso quiere decir esa palabra shalom. Todo entendimiento guardará tus corazones y tus pensamientos, dice corazones y mentes en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No miremos atrás, miremos hacia adelante, porque el Señor está ahí y sigue firme en sus promesas y en su palabra. Ocupa tu mente con las cosas de Dios, cumpliendo nuestra responsabilidad en el amor de Cristo, a pesar de cómo te sientas. O sea, no es por sentimiento, porque hay momentos que te vas a sentir mal, y es verdad, tengo que reconocer, estoy enfermo, pero también tengo que reconocer que hay una promesa de salud para mí. Dice que Él es nuestro sanador, que Él es el que perdona nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias, y el que rescata del hoyo nuestra vida. Colosenses 3:14 dice, sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Para vencer la preocupación, elabora un plan para llevar los planes de hoy, y haz cada una de las cosas de corazón como para el Señor y no como los hombres. Qué bueno es que entendamos esta verdad, que hagamos las cosas de corazón, lo que usted va a dar, lo que usted va a servir, cuando usted va a hacer un bien. No lo haga como para agradar a un hombre, porque nunca vas a recibir recompensa. Pero cuando tú lo haces para agradar a Dios y lo haces para Dios, dice que no vas a perder la recompensa, ni en esta vida ni en la otra. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para Dios. Y esa paz de Dios va a sobrepasar nuestro entendimiento, va a pasar todas las cosas, porque Dios es bueno, Dios nos ama. Y entienda que el problema del hombre es el pecado, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y poner en libertad a los oprimidos de él. Y nosotros estábamos oprimidos por él y él nos ha dado libertad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Qué bueno es que en esta mañana nosotros podamos orar, así como dice la palabra, en acción de gracia, dándole gracias a Dios, creyendo esa palabra,
de que nada, por nada vamos a estar afanosos. No es fácil. Esta palabra uno la puede, o tú la puedes agarrar y decir, sí, pero ahí necesitas dominio propio. Ahí necesitas valor, porque te vas a enfrentar. Por eso es que el Señor dice, le he dado la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo no duerme, él trabaja 24 horas para el mal. Pero Dios también está trabajando 24 horas. Y dice que abogado tenemos para con el Padre, que Él está todos los días dispuesto a perdonarnos, a darnos lo que necesitamos. Tenemos que creerle a Dios, por eso debemos orar con convicción de que cuando le oramos, Él nos escucha. Y que Él va a hacer eso que ha prometido en este versículo. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra. Hoy bendecimos a este pueblo que ha estado allí escuchando, Señor. Gracias por mis hermanos. Sabemos que estamos viviendo un momento difícil en todo el mundo, Señor. Pero también sabemos que hay un Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Señor, hoy oramos para que se haga real esta palabra en nuestras vidas. Quita todo temor, toda ansiedad, toda preocupación, Señor. Todo lo que ha venido afectando nuestra vida. Tú dices que miremos los lirios, miremos las aves, Señor, y que llevemos toda carga a ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por los amigos que nos ven allí. Quiero orar por usted, amigo. Quiero decirle, hay una esperanza y es Jesucristo nada más. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo. Y yo te quiero brindar, te quiero mostrar a ese Cristo que dio su vida por todos los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres aceptar en esta mañana a Jesús como tu Salvador? Ahí donde estás, puedes levantar tu mano y decir, Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame en tu sangre, Señor. Hoy te recibo como mi Padre, recíbeme como tu Hijo. Gracias por dar a tu Hijo para que muriera por mí en una cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles económicos, momentos difíciles, porque no quiero que te sientas condenado, no. Sabemos que la ansiedad, la preocupación, el miedo provienen de Satanás. Pero para eso apareció Jesús. Tú tienes a Jesús en el corazón. Y Él es el antídoto contra toda preocupación y ansiedad. Él quiere hoy sanar tu corazón. Quiere que la palabra esté en ti, en tu corazón. Y tú vas a ser más que vencedor. Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores. Que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni el COVID, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios. De manera que levántate en esta mañana. Yo quiero orar por ti, orar por tu familia y que juntos vayamos al Señor. Señor, te doy gracias. Hoy llegamos con acciones de gracia delante de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el que conoces cada una de nuestras necesidades. Hoy llegamos al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Dios, por el amor de Cristo, el amor del Padre. Dios, si tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Señor, hazte real en cada familia. Yo sé que hay algunos hermanos que están pasando momentos de enfermedad, dificultades, que piensan ya todo terminó, pero con Dios no. No es cuando tú digas, es cuando Él diga. Siempre Él tendrá una salida para el problema. Dice Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y en este momento estamos creyendo que Dios está contigo, está a tu lado en esta mañana. Cuando estamos viviendo momentos difíciles, a veces pensamos, Dios me abandonó. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Se olvida la mujer de lo que dio a luz y Él dice, no.
Y si ella se olvidare de lo que Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces tú tienes que estar seguro esta mañana que Dios te ama, que el amor de Dios ha llegado a ti. Eso es grande, eso es poderoso. Nadie te podrá separar de ese amor. Nadie, dice, nos arrebatará de su mano. Estamos en las manos de Dios. El enemigo no tiene poder para derrotar tu vida, ni para derrotar tus sueños, para derrotar lo que Dios ha planeado para ti. Porque Él te escogió, como dice la palabra. Él te llamó. Estábamos muertos en delito y pecado, pero Dios, que rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Él y nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, hoy tenemos la victoria contra la ansiedad, contra el temor, contra la preocupación. Es la palabra de Dios. Por eso dice, no os preocupéis por nada, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy declaro, Señor, que el que está enfermo será sano. Por la palabra, Señor, porque ya tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz. El que no tiene alimento, tú vas a ser ese Dios proveedor hoy, Señor. Como dice, que Dios va a suplir lo que haga falta en nuestra casa, conforme a tus riquezas en gloria. Es la palabra, es una promesa. Y si es una promesa, se va a cumplir en nosotros, Dios. Te damos muchas gracias por cada hijo tuyo, aquel que tiene problemas económicos, Señor. Tú dices que tuya es la plata y el oro. Que si obedecemos, Señor, tu palabra, que si creemos, Señor, lo que dice tu palabra y te obedecemos, no va a faltar. Tú vas a reprender al devorador y Dios va a ver abundancia aún para darle a otras personas, porque nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Padre, gracias te doy por tu iglesia, gracias te doy por tu pueblo. Esta mañana, Señor, yo sé que tú estás ahí en ese hogar, en esa familia, y que tú te vas a glorificar en esta mañana con poder, y que muchos testimonios vendrán, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Acción de gracia, hoy te doy gracias porque creo que algo va a suceder en mi casa, algo va a suceder en mi vida, y tú vas a cambiar la historia de mi vida, Señor, porque para eso apareciste tú, para deshacer toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús, yo declaro palabras sobre ti, declaro que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida, y vas a estar en la casa de Dios, vas a morar para siempre. Padre, te damos la gloria, la honra a ti, Señor, porque tú eres el único que mereces toda gloria. Amén. Gracias, pastor, por retarnos hoy a la luz de la palabra, por llevarnos todo ese recorrido desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. La clave es creer. Ese es el reto más grande hoy en día para la Iglesia de Jesucristo. Y lo lindo es que para el que cree todo es posible. Y para Dios no hay nada imposible. Yo hoy quiero orar por la economía del pueblo. Quiero que donde tú estás allí, que están en familia, están en los esposos, puedan tomar la mano y orar por esa economía. Crea que ahí en su mano, por fe, levante una ofrenda, hágalo en una forma simbólica, pero con fe. Dígale, Señor, gracias, porque se cumple lo que dice Malaquías 3:10, que si somos fieles en lo poco, tú vas a reprender por vosotros al devorador. Ni siquiera tenemos que orar ni reprender nada de estas cosas, solo tenemos que obedecer. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por todos los que tienen esa mano levantada con una ofrenda, Señor, en fe. Oro, Señor, por esos milagros económicos, por esa llamada, Señor, que están esperando, por esas empresas, Señor, que se cerraron, pero que serán abiertas de una forma sobrenatural, que se reactivará, Señor, la economía del país, la economía de tu iglesia, de esta ciudad de Barranquilla, del Atlántico. Padre, en el nombre de Jesucristo, porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Bendigo allí tu familia, la obra de tus manos, los que están emprendiendo nuevos negocios. Señor, gracias por la creatividad que has puesto en cada uno de tus hijos. Señor, en la diligencia se cumple tu palabra, que la mano que es diligente tú la bendecirás.
tú la vas a enriquecer, porque la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias por esa llamada. Gracias, Señor, por esas puertas que ellos están tocando, porque es por fe y no por vista. Bendigo tu vida y bendigo la obra de tus manos y declaro lo que dice el libro de Isaías 3:10. Decile al justo que le irá bien, comerá del fruto de sus manos. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Así que tú vas a recibir de esa bendición de Dios y del fruto de tus manos. Muchas gracias, Señor. Amén. Allí pues está en el templo menor nuestra pastora Dubi. Se puede acercarse, ahí está la urna. Pero también están las diferentes cuentas que salen allí también en pantalla. Dios le continúe bendiciendo a todo el pueblo. Damos gracias al Señor por esta semana bendecida que tuvimos de avivamiento, de oración, por ese clamor el día 7 por nuestro país, por las parejas que estuvieron allí. Damos muchas gracias por la red de mujeres, de caballeros, de jóvenes. Hoy bendigo a nuestros amados jóvenes, les bendigo con fuerza, con protección divina, los que están ahí estudiando en la universidad, los que están laborando desde su casa, los que están esperando la llamada nuevamente para entrar a laborar. Dios les bendiga. Pero bendecimos a nuestros niños y niñas, a nuestros amigos de Jesús, Ministerio Amigos de Jesús. Hoy a las 11 de la mañana será su escuela dominical. Ustedes pueden entrar ahí a través del canal. La hermana Angie nos ha estado invitando y sé que están en comunicación a través de ese ministerio. Damos gracias al Señor. Entonces, invitándolos, mis amados, para el día miércoles. Tenemos mañana, tenemos noche de adoración, noche de alabanza con nuestra salmista Ana. Y allí el Señor pues va a ministrar a través de esa alabanza y esa adoración. Y el día viernes tenemos esa noche de milagro, tenemos una palabra poderosa a través de un hijo de esta casa. Así que usted no puede perder estar allí conectado en vivo, pero también compartir. Dios les bendiga en este día, Dios les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y vamos a estar unidos, siguiendo unidos, aunque estamos distantes, pero unidos en espíritu y en verdad. Bendiciones para todos. Les amamos. Un abrazo en el nombre del Señor.